humanos. En el caso concreto, el profesor Óscar Hernández Neri es una persona que se dedica a la lucha por el derecho humano a la educación principalmente. Hay una parte fundamental de un tema que se ha estado tocando aquí, que es el principio de presunción de inocencia. Un principio que es universal, pero además es un derecho humano y opera también como garantía en los procesos. En particular, como garantía en los procesos, ¿qué quiere decir, por ejemplo, en un proceso penal? Y trasladándolo al caso del profesor Óscar Hernández Neri. Bueno, por un lado, que las pruebas tienen que ser lícitas. Hay interpretaciones recientes del Poder Judicial de la Federación en el que dice que cualquier prueba obtenida a partir de violación de derechos humanos es nula, pero también que las pruebas deben ser suficientes. Es decir, no solo lícitas, sino también suficientes. Y por otro lado, bueno, la presunción de inocencia opera hasta que no se demuestre lo contrario en una sentencia y después de agotados todos los recursos. En el caso del profesor Óscar Hernández Neri, estamos apenas, se podría decir, en el inicio del proceso penal como tal. Es un proceso que aquí vale la pena aclarar, es en el Estado de México, pero se lleva todavía conforme al anterior Código de Procedimientos Penales, no conforme al que explicaba ahorita el abogado. Entonces, aquí la situación es que el profesor Óscar Hernández Neri tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. Los hechos suceden en el año 2007, en abril del año 2007. Tal vez su error fue haber encontrado a la víctima, una mujer, privada de la vida aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Según los peritajes que se hacen, esta mujer había sido privada de la vida entre las 11 y la 1 de la tarde. Es decir, a ella la encuentran aproximadamente a las 5 de la tarde y los peritajes dicen que tenía entre 6 y 4 horas muerta. Entonces fue entre las 11 y la 1 de la tarde. El profesor Óscar Hernández Neri aproximadamente la encuentra a la 1:30. Esto es lo que determina que la investigación se haya llevado en su contra y que, bueno, actualmente haya una orden de aprehensión. En el expediente y durante la etapa de averiguación previa hay 26 testimonios, algunos de las mismas personas, pero solamente un testimonio lo inculpa y no es una imputación directa, es una imputación que además salió a partir de que a esta persona literalmente policías ministeriales en el Estado de México la detienen, la llevan a oficinas de la misma policía, lo torturan y lo hacen firmar una declaración a donde él dice que un día estando en una fiesta, el profesor Óscar Hernández Neri le comenta que él había privado de la vida a la víctima, que él la había estrangulado. Esa prueba o esa declaración es la que presentan ante la agencia del Ministerio Público y es lo que determina, es la única prueba que determina para que el Ministerio Público ejercite acción penal y posteriormente se libre una orden de aprehensión. Ahora, aquí vale la pena comentarles que conforme las interpretaciones que hay de la ley, lo que un testigo conoce de manera original y de manera directa es válido como testimonio, pero lo que conoce derivadamente, ya sea porque se lo comentaron o porque no es testigo presencial, no tiene validez. Esto es una interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las últimas tesis y de asuntos que seguro ustedes han escuchado muchos desde asuntos como por ejemplo el caso Acteal, el caso de las indígenas, el caso Atenco y otros asuntos de relevancia en el sistema penal. Ahora, también es importante comentarles que justamente esta imprecisión de la hora en cuanto a que ocurrió entre las 11 y la 1 de la tarde determinó que el juez de primera instancia por 3 ocasiones negara la orden de aprehensión, le dijera al Ministerio Público: a ver, fundamentame bien la consignación, el ejercicio de la acción penal y precisa la hora en que ocurrió el homicidio. No me puedes decir que fue entre las 11 y la 1 porque estás dejando en estado de indefensión al acusado. Lo obligas entonces a que él argumente en un espacio de 2 horas sobre lo que implica su defensa. Hasta la tercera ocasión que el Ministerio Público apela, la sala que es superior al juzgado, la sala penal en Texcoco, determina revocar la negativa de la orden de aprehensión y libra la misma. Es en ese momento cuando nosotros como despacho interponemos una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión y en un primer momento es otorgada, pero solamente para efectos formales, es decir, le dice el juez de amparo a la sala: fundamenta y motiva bien la orden de aprehensión, para ningún efecto de fondo. Vuelve a emitir una nueva orden de aprehensión,
volvemos a interponer un juicio de amparo, que el juicio de amparo es el mecanismo por excelencia en México para hacer valer nuestros derechos humanos. Volvemos a interponer un juicio de amparo a favor del profesor, y lo que les comentaba, la única prueba que oscila para su acusación es este testimonio de esta persona que ni siquiera presencia los hechos, pero que dice que el profesor le había confesado en una fiesta que él había estrangulado a la víctima. ¿Qué pruebas hay a su favor? Bueno, la primera es que la sala, al librar la orden de aprehensión, dice: el homicidio ocurre entre las 11 y las 12 del día. Es decir, los peritajes habían dicho que entre las 11 y la 1, pero yo como sala, yo que libro la orden de aprehensión, digo que ocurrió entre las 11 y las 12. Nosotros lo que decimos, a las 12:30 él estaba en la escuela en donde trabajaba la víctima, buscándola junto con la madre de la víctima. A las 12:30 le llega un mensaje de texto a su teléfono por parte de la víctima, e incluso la mamá de la víctima en la declaración dice: sí, efectivamente le llegó un mensaje en donde mi hija le estaba escribiendo X situación. Y dice: pero él siguió buscando a mi hija junto conmigo hasta un poco antes de la 1, es decir, a las 12:30 todavía estaba viva, o se presume que estaba viva la víctima. Pero además hay una inspección ministerial de ese mensaje del celular, a donde efectivamente aparece que a las 12:30 hay un mensaje de texto al teléfono del profesor Óscar Hernández Neri enviado por la víctima. Es ilógico que entonces la sala dijera que ella fue privada de la vida entre las 11 y las 12. Ahora, además de que lo corrobora la mamá de la víctima en cuanto a decir: sí, el profesor estaba conmigo buscando a mi hija, hay otro testigo en el que también dice: sí, yo los vi, incluso a mí me preguntaron que si no había visto a la víctima. Estas dos pruebas, la declaración de la madre, la inspección del teléfono celular del mensaje, pero además también, bueno, son tres pruebas, la declaración del otro testigo que dice que sí, efectivamente vio tanto a Óscar como a la madre de la víctima buscándolos. Nosotros lo alegamos en el escrito del juicio de la demanda de amparo. Sin embargo, el juzgado lo que dice, y de manera completamente violando reglas que deben regir el juicio de amparo, dice: pues efectivamente se presume que a las 12:30 estaba viva, no fue entre las 11 y las 12, ya me di cuenta, pero yo digo que entonces la privó de la vida a Óscar de las 12:30 a la 1. ¿Qué procede contra eso? Bueno, jurídicamente un recurso de revisión ante un tribunal colegiado que es superior al juzgado federal, el cual se supone que es su obligación revisar la determinación que haya emitido el juez de amparo, incluso contra todas las reglas que rigen el juicio de amparo, y una es que se debe apreciar el acto tal y como apareció probado ante la autoridad que lo emitió. En este caso, la autoridad que emitió la orden de aprehensión es la sala de Texcoco, es decir, no le está permitido al juez de amparo, no le está permitido cambiar o modificar los hechos o pruebas, porque estaría supliendo la deficiencia del Ministerio Público como el órgano que acusa, o incluso de la misma autoridad que libra la orden de aprehensión. En contra de todo esto, lo que dice el tribunal colegiado, pero ni siquiera fue por unanimidad, fue 2 votos contra 1, porque son magistrados los que la integran, dice: efectivamente está bien fundamentado lo que dice el juez de amparo. Entonces, ahora, en los hechos y siendo objetivos, entonces nos encontramos nosotros ante dos cuestiones. Una, la sala que libra la orden de aprehensión y que dice que fue privada de las 11 a las 12, pero también las autoridades federales, el juez de amparo y el tribunal colegiado, que dice entre las 12:30 y la 1. Me pregunto, en el proceso entonces, ¿qué vamos nosotros a combatir? Esto irradia directamente en contra del derecho a defensa adecuada, del derecho a la presunción de inocencia y de varios principios establecidos en la Constitución, pero también de varios derechos humanos establecidos en tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. Recordemos que a partir de la reforma constitucional del año 2011, no es solo una reforma de nombre, de un cambio de lo que antes eran garantías individuales a derechos humanos, es una reforma que implica un cambio sustancial y fundamental en la forma de entender el derecho, de aplicarlo, y en la forma de hacer valer nuestros derechos humanos. Entonces, esto implica e irradia directamente en los derechos humanos, en este caso del profesor Óscar Hernández Neri. Aquí lo que vamos a hacer y lo que estamos planeando es que al profesor no le queda de otra más que presentarse o que lo detengan, enfrentar el proceso. Esto implica que el día que se presente ante el juzgado va a tener el juzgado 72 horas para determinar su situación jurídica,
o la duplicidad si se pide para una cuestión de ofrecimiento de pruebas, 144 horas, y después de esas horas determinar si se le dicta un auto de formal prisión o si se le dicta un auto de libertad por falta de elementos para procesar. Si se le dicta un auto de formal prisión, se seguirá el proceso, se seguirá en el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de pruebas, y a la par como defensa haremos valer el amparo en contra del auto de formal prisión. Entonces todavía hay camino jurídico que recorrer, es algo que apenas va iniciando, pero sin embargo es un acto que nosotros consideramos arbitrario, porque no es cualquier cosa negar una orden de aprehensión, pero además sin elementos, sin pruebas suficientes, porque está impactando directamente por el tipo de delito en que el profesor va a tener que estar al menos preso algunos meses. No es cualquier cosa estar en un reclusorio. Ya escuchamos los testimonios de los 3 compañeros de Ignacio, de Jacobo y de Eric, quienes estuvieron presos. 2 de ellos en el altiplano, de máxima seguridad, y Eric en un reclusorio en el estado de Chiapas, en varios reclusorios en el estado de Chiapas. Entonces no es cualquier cosa, implica directamente la libertad de una persona. Pueden ser por meses, pero no es lo mismo estar enfrentando un proceso en libertad que enfrentarlo adentro en un reclusorio. Entonces esa es la situación jurídica actual del profesor Óscar Hernández Neri. Si no se me va alguna cuestión más, y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta la pueden hacer, pero en esencia esa sería su situación jurídica. Y termino diciendo que justamente lo que ya comentaba, el tema de los derechos humanos es algo que nos corresponde a todos exigirlo, no solo a los abogados. A los abogados nos corresponde la cuestión de ser innovadores al momento de plantear demandas, al momento de plantear juicios de amparo, recursos. Eso sí nos corresponde como abogados, ser innovadores. El derecho no está dicho, el derecho es algo cambiante, es algo que constantemente va cambiando y depende de nosotros como abogados cómo lo hagamos valer, pero también depende de la sociedad que exijamos al Poder Judicial, que es el encargado de aplicar la ley, que exijamos a la Procuraduría en el caso de los procedimientos penales en que se respeten los derechos humanos, a las policías. Entonces es una tarea de toda la sociedad hacer frente a este fenómeno de presuntos culpables, que no solo aplica para luchadores sociales, se aplica para cualquiera, pero en concreto para luchadores sociales es un abuso extremo por parte de la ley, ¿no? Entonces nos corresponde a todos hacer frente, exigir a las autoridades, y a las autoridades sobre todo tener presente que no solo al Poder Judicial, tanto al Legislativo como al Ejecutivo, les corresponde también acatar en los actos que ellos determinen, acatar los derechos humanos. Esto es además a partir de justamente las reformas que les digo, lo que se llama técnicamente un control de convencionalidad, que tienen que sujetar sus actos a lo que digan las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales. No pueden ser actos arbitrarios. Entonces, esto, les repito, nos corresponde a todos pedirlo, ejercerlo, y bueno, aquí dejaría mi participación. Gracias.